Hoy seguiremos con nuestros videos de cartas de Cartay. Esta vez hablaremos sobre una de las personas más importantes de la gastronomía, Jean-Antel Brillat-Savarin, Brillat-Savarin en términos más conocidos, autor de un libro que se llama La fisiología del gusto, que prácticamente casi no ha sido leído por mucha gente que dice que ama la cocina y los placeres de la mesa, pero él fue el gran precursor. Su libro constituyó la obra máxima de la gastronomía de su tiempo y abrió una nueva ruta, una nueva guía de comprensión de los placeres en la mesa y de la gastronomía. Es un libro escrito en el año de 1825 y fue publicado 2 meses antes de su muerte. Él murió en 1826 y él pertenecía a un grupo político que se alineaba con los girondinos. La Revolución Francesa, 1789, tenía dos grandes grupos en lo que se llamó la Asamblea Nacional o la Convención. El grupo de los girondinos, que eran un grupo minoritario que creía que el progreso de Francia se iba a hacer de manera gradual y con la ley. Eran moderados, republicanos moderados, y el otro grupo era un grupo más radical, el grupo de los jacobinos, que seguía las ideas de Juan Jacobo Rousseau y pensaba en que el cambio se iba a hacer por una revolución radical. Los jacobinos se impusieron sobre los girondinos y Brillat-Savarin, que pertenecía a la burguesía francesa, debió salir exiliado, primero a Suiza, después a Holanda y por último a Estados Unidos. A pesar de que gozaba de mucho prestigio dentro del grupo de la aristocracia, él no era una persona muy adinerado. Y en Estados Unidos pasó 3 años y tuvo que ganarse la vida dando clases de violín. Amaba el violín y lo tocaba muy bien, e incluso formó parte de una orquesta en la ciudad de Nueva York, y daba clases de francés. Así pasó el tiempo. Allí se desarrolló buena parte de lo que se puede llamar su formación relacionada con la meditación gastronómica. El libro es un libro de meditación gastronómica, tiene 148 meditaciones filosóficas y está construido por una serie de aforismos muy importantes, como por ejemplo, y que uno repite permanentemente. Uno de los aforismos más importantes es que el progreso de una nación se relaciona directamente con la manera de alimentarse de los miembros de esa nación. Otro es que tú eres lo que tú comes. Y bueno, el libro también constaba de muchas meditaciones gastronómicas y estaba lleno diríamos, de anécdotas y de situaciones concretas. Voy a dar algún ejemplo de alguna de esas meditaciones filosóficas. Una es sobre la obesidad. Él decía que su mayor enemigo era la barriga. Era un hombre gordo, voluminoso, y que le dijo que le había costado muchísimo ajustarse con la obesidad, o sea, convertirla en una majestad, es decir, en algo que pudiera pasarse, llevarse bien, de acuerdo con su aspecto. Y
luchó muchísimo contra esa barriga. Y luchando contra esa barriga, más de 30 años, logró crear un pensamiento filosófico relacionado con la gastronomía. Otra de sus meditaciones habla de que buscó por muchas partes, muchos diccionarios, el significado de gastronomía, y ninguno de los significados le satisfizo. Es decir, hablaban de la obesidad, hablaban de la glotonería, de la voracidad, de la gula, pero que él consideraba que la gastronomía era otra cosa. La gastronomía era el saber comer bien, el saber disfrutar de la comida, de los placeres de la mesa, de las conversaciones, de la sobremesa. Él planteó una manera distinta de ver la gastronomía, asociado no solamente a diríamos, a la cocina y a la comida, sino también a disciplinas científicas que iban desde la biología, la química, la física, pero también la filosofía. Es decir, él le dio una apertura, diríamos, al pensamiento gastronómico, de una manera tal que abrió el camino para que se desarrollara una concepción diferente a la gastronomía, no tanto asociada a comer bien, sino a saber comer. Él decía en uno de sus aforismos, él decía que él no entendía cómo una persona se indigesta y se emborracha. Eso es simplemente el símbolo o la señal de que la persona no sabe comer y no sabe beber. Entonces él hablaba de cómo la gastronomía es una forma moderada de disfrutar de los placeres de la buena comida y de la buena mesa, que incluía incluso la conversación de sobremesa. Él murió de una manera, diríamos, había una misa en 1826, había una misa en honor a los girondinos, y él asistió, y había mucha nieve, estaba haciendo mucho frío, y él tenía más o menos 71 años, y no estaba muy bien abrigado, y sintió una leve resfriado que no se lo cuidó suficientemente, que terminó en una pulmonía. Él tenía también meditaciones incluso sobre la muerte, ¿no? El libro es una especie de espectro general de las relaciones que hay entre la gastronomía, la salud, la filosofía y algunos conceptos muy importantes, como el concepto del buen disfrute, del apetito, de la saciedad, del hambre, de la sed y de la muerte incluso, y todo contado de una manera muy simple, anecdótica y hasta divertida. Contó que una vez hablaba con una tía de 93 años que yacía en un lecho moribunda, y hablando con ella, él le preguntó que si le apetecía tomar algo de vino, y la señora le dijo que sí, y él buscó un vino seco, dulce, y la elevó un poquito y le dio el vino. Y la señora le dijo, y ahí está la meditación, le dijo que ella, que había vivido un largo tiempo y que estaba disfrutando ahora de cosas que no estaba ya estaban fuera ya de ese disfrute de la comida, ella le confesó que la vida en esos casos era la muerte, perdón, era una necesidad, que no valía la pena luchar por luchar, vivir por vivir, sino que la vida tenía un sentido muy relacionado con la felicidad. Entonces, reflexiones divertidas que llamaron mucho la atención, y los tomó como sorpresa a los entendidos, a los críticos, como Grimaud de la Reynière, que fue el iniciador de la gastronomía crítica.
lo tomé por sorpresa y nadie pensó que un hombre voluminoso, lento, que se dormía muchas veces en las conversaciones, pudiera tener una prosa tan bien cuidada y de un contenido divertido, vivo, dinámico e interesante. El libro fue publicado 2 meses antes de su muerte, de manera anónima. Eso indica varias cosas, dicen algunos especialistas. Uno indica que la gastronomía no estaba elevada a categoría de disciplina científica, porque él mezclaba en la gastronomía o en el concepto de gastronomía, él mezclaba muchísimas otras disciplinas. Sobre todo, él tuvo, diríamos, esa formación cuando vivía en los Estados Unidos. Y él incluso en una meditación, él dice que él buscaba afanosamente el significado de la palabra gastronomía en los diccionarios y ninguno le satisfacía, porque la gastronomía es mucho más que, la costumbre de comer. Hay una diferencia muy grande entre la alimentación, que todos los seres vivos lo tienen, los animales, y el placer, el disfrute, el placer de la mesa, que es exclusiva del ser humano. Y entonces, en cierta manera, para él la gastronomía era esa manera de mirar la comida por encima de la necesidad de alimentarse, y más la comida como una manera de alcanzar el placer de la vida, el placer de vivir, de compartir socialmente, de compartir con los amigos, de participar en conversaciones de sobremesa. Eso era para él la gastronomía. En ese tiempo, estamos hablando de la Revolución Francesa, 1789, ocurrieron muchas cosas. Una de las cosas más importantes para los que trabajan en historia de alimentación es que en 1789 la Revolución Francesa fue diríamos, la destrucción sistemática del feudalismo. Y entonces el feudalismo era, diríamos, el enorme poder de los terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra, ejércitos privados, porque había gente que vivía en sus territorios, que conformaban sus ejércitos privados, y ellos se dedicaban fundamentalmente a la búsqueda del placer, participando en duelos, cortejando las mujeres, etc. Pero fundamentalmente el trabajo de la agricultura en Francia lo hacían los siervos fundamentalmente, especialmente los siervos de la gleba. La Revolución Francesa significó el quiebre del régimen del feudalismo, y todas hubo unas revueltas en el campo y salieron huyendo los dueños de esas enormes mansiones, que tenían incluso grandes cocineros a su servicio en los castillos, en las mansiones, en los manoirs. Entonces esos cocineros huyeron de Francia para preservarse, pero también esos cocineros fueron a vivir a las ciudades más importantes como Lyon, donde se estaba desarrollando una cocina burguesa, y crearon en París y en esos sitios crearon los primeros restaurantes de lujo, en los cuales destacó Bellavier, que fue uno de los creadores del restaurante, del moderno restaurante, el moderno restaurante de lujo que tenía como varios elementos que les dedicaban mucha importancia. Uno de ellos era el servicio, la decoración del lugar, diríamos, la presencia de una carta, etcétera, etcétera. El restaurante de lujo se estaba iniciando en Francia, y en esos tiempos era que vivía y que se desarrolló la vida de Brillat-Savarin. Bueno, si les gustó esta conversación, esta carta sobre
Jean Antelmo Brillat Savarin. Les pido que marquen, que les gusta o marquen que no les gusta, pero lo que sí les pido es que se suscriban para que sigamos compartiendo este esfuerzo que a mí me parece de interés. Muchas gracias y nos veremos en la próxima Carta de Cartay.